Capítulo 7. Bellamy. Bellamy contemplaba el amanecer con los ojos entrecerrados. Siempre había supuesto que los antiguos poetas exageraban, a no ser que utilizasen drogas mejores que las que él había probado jamás. Ahora se daba cuenta de que tenían razón. Era un delirio ver cómo el cielo pasaba del negro al gris y después estallaba en pinceladas de color. No le entraban ganas de ponerse a cantar ni nada, pero es que Bellamy nunca había tenido veleidades artísticas. Se inclinó y tapó el hombro de Octavia con la manta. Había encontrado el abrigo la noche anterior, asomado de uno de los contenedores de suministros, y más o menos le había roto un diente a un chico para quedársela. Bellamy suspiró y vio cómo su aliento se condensaba en vapor, mucho más visible que en la nave, donde el sistema de ventilación prácticamente te arrancaba el aire de los pulmones antes de que hubiera salido de la boca. Miró a su alrededor. Después de que una tal Clark hubiera terminado de examinar a Octavia y le hubiese informado de que solo se había torcido el tobillo, Bellamy había llevado a su hermana a los árboles para pasar la noche. Guardarían las distancias hasta saber cuántos de aquellos chicos y chicas eran verdaderos criminales y a cuántos sencillamente los habían arrestado por estar en el lugar equivocado en el momento más inoportuno. Apretó la mano de su hermana. Él tenía la culpa de que la hubieran confinado. Él era el responsable de que estuviese allí. Bellamy debería haber adivinado que tenían un plan entre manos. Llevaba semanas hablando del hambre que pasaban algunos niños de su unidad. Solo era cuestión de tiempo que hicieran algo para conseguir comida, aunque tuviera que robarla. Su hermana pequeña había sido condenada a muerte por tener un corazón de oro. Él era el encargado de protegerla, y por primera vez en su vida le había fallado. Bellamy irguió los hombros y levantó la barbilla. Era alto para tener 6 años, aunque eso no impidió que la gente lo mirase con curiosidad cuando se abrió paso entre la multitud del centro de distribución. No iba contra las reglas que los niños acudieran solos, pero era poco habitual. Repasó la lista que su madre le había hecho repetir 3 veces antes de dejarlo salir de casa. Alimento con fibra, 2 créditos. Paquetes de glucosa, 1 crédito. Cereales deshidratados, 2 créditos. Copos de tubérculo, 1 crédito. Barra de proteínas, 3 créditos. Esquivó a 2 mujeres que refunfuñaban delante de unas masas blanquecinas parecidas a cerebros. Bellamy puso los ojos en blanco y siguió avanzando. ¿A quién le importaba que Phoenix se quedara con los mejores productos de los campos solares? Cualquiera que quisiese comer verduras debía de tener él mismo una masa blanca y fofa por cerebro. Colocó las manos bajo el dispensador de fibra, recogió el paquete y se lo metió debajo del brazo. Había echado a andar hacia la sección de tubérculos cuando algo brillante le llamó la atención. Se volvió para mirar y vio un montón de frutas rojas y redondas dentro de un expositor. Casi nunca prestaba atención a los productos caros que se guardaban bajo llave, retorcidas zanahorias que recordaban a dedos de brujas de color naranja, horribles champiñones que más parecían zombis sorbecerebros salidos de un agujero negro que comida. Aquellas frutas, en cambio, eran distintas, con ese rosa encendido, el mismo color que brillaba en las mejillas de su vecina Rila cuando jugaban a la invasión alienígena en el pasillo. Bueno, hasta que los guardias se llevaron al padre de Rila y ella fue enviada a un centro de cuidados. Se puso de puntillas para leer la cifra que marcaba el panel. 11 créditos. Era mucho, pero quería tener un detalle con su madre. La pobre llevaba 3 días sin levantarse de la cama. Bellamy no entendía por qué estaba tan cansada. ¿Quieres una?, le preguntó una voz con un tono irritado. El niño alzó la vista y vio que una mujer vestida con un uniforme verde lo fulminaba con la mirada. Pídela o hazte a un lado. Bellamy enrojeció y estuvo a punto de echar a correr, pero después se enfadó tanto que toda la vergüenza se le pasó de golpe. No iba a dejar que su madre se quedara sin el capricho que merecía por culpa de una distribuidora amargada. Quiero 2, dijo con aquel tono arrogante que tanto molestaba a su madre. Cada vez que lo escuchaba, la mujer alzaba los ojos al cielo y comentaba: «Me pregunto dónde lo has aprendido». «Y no las toqueteé», añadió con brusquedad. La distribuidora enarcó una ceja antes de volverse a mirar a los guardias que vigilaban detrás de la mesa de transacciones. A ningún gualdenita le caían bien los guardias, pero a su madre le daban un miedo de muerte. Últimamente,
Cogía a Bellamy de la mano y cambiaba de dirección cada vez que una patrulla se acercaba. ¿Habría hecho algo que no debía? ¿Se la iban a llevar los guardias igual que se habían llevado al padre de Rilla? No, se dijo Bellamy, no lo permitiré. Cogió las manzanas y se acercó a la mesa de transacciones. Otra distribuidora escaneó su tarjeta y se quedó mirando un momento la información del panel antes de encogerse de hombros e indicarle por gestos que se alejara. Uno de los guardias lo miró con curiosidad, pero Bellamy siguió mirando al frente. Continuó andando hasta que salió del centro de distribución. Entonces, con los paquetes bien cogidos contra el pecho, echó a correr por el camino que llevaba a su unidad residencial. Empujó la puerta y luego la cerró con cuidado a su espalda. Estaba deseando enseñarle a su madre lo que le había traído. Entró en la zona de estar, pero las luces no se encendieron. ¿Se había vuelto a estropear el sensor? Se le hizo un nudo en el estómago. Su madre odiaba presentar solicitudes de mantenimiento. No le gustaba que vinieran extraños a casa. ¿Cuánto tiempo tendrían que pasar a oscuras? —¡Mamá! —gritó Bellamy, entrando en el dormitorio como una exhalación. —¡He vuelto! ¡Ya lo tengo! Las luces funcionaban allí, y se encendieron justo cuando el niño cruzaba el umbral. La cama estaba vacía. Bellamy se detuvo en seco, aterrado. Su madre se había ido. Se la habían llevado. Estaba solo. En aquel momento oyó un golpe sordo procedente de la cocina. Suspiró cuando el alivio y luego la emoción reemplazaron al miedo. Se había levantado de la cama. Corrió a la cocina. Su madre miraba por el ventanuco que daba a la tenebrosa escalera. Se cogía la parte baja de la espalda con una mano, como si le dolieran los riñones. —¡Mamá! —gritó—, mira lo que te he traído. Ella jadeó con fuerza, pero no se dio la vuelta. —Bellamy —dijo como si su hijo fuera un vecino inoportuno—, has vuelto. Deja la comida en la mesa y vete a tu cuarto, yo iré enseguida. Decepcionado, Bellamy se negó a moverse. Quería ver la cara que ponía su madre cuando descubriera la fruta. —¡Mira! —insistió el niño, tendiendo las manos, sin saber si su madre llegaba a ver las manzanas en el reflejo de aquel cristal oscuro y polvoriento. Ella torció la cabeza para mirarlo por encima del hombro. —¿Qué llevas ahí? La madre entornó los ojos. —Manzanas. Apretó los labios y se frotó un lado de la cabeza, como hacía siempre cuando volvía del trabajo, antes de ponerse enferma. —¿Cuánto te han...? Da igual, vete a tu cuarto, ¿vale? A Bellamy le sudaban las manos cuando colocó los paquetes sobre la mesa que había junto a la puerta. ¿Había metido la pata? Las luces parpadearon y se apagaron. —¡Maldita sea! —musitó su madre mirando al techo. —Bellamy, ahora. Bueno, suponía que era su madre. Volvía a mirar por la ventana y su voz sonaba extraña en la oscuridad, como si perteneciera a otra persona. Mientras se alejaba despacio, Bellamy echó un vistazo por encima del hombro. Su madre ni siquiera parecía ella misma. La vio ponerse de lado, revelando una barriga redonda e inmensa, como si escondiera algo debajo de la camisa. Bellamy parpadeó y se largó a toda prisa, convencido de que los ojos le habían jugado una mala pasada. Ignoró el escalofrío que le recorría la espalda. —¿Qué tal está? Bellamy alzó la vista y vio a Clark, que, de pie a su lado, despegaba la vista de su hermana dormida para mirarlo a él. Asintió. —Creo que está bien. —Perfecto. Clark alzó una ceja algo chamuscada. —Porque sería una pena que cumplieses tu amenaza de ayer por la noche. —¿Qué dije? —Me dijiste que si no salvaba a tu hermana, harías estallar el planeta y a todos los que estamos aquí. Bellamy sonrió. —Pues menos mal que solo se ha torcido un tobillo. Ladeó la cabeza y observó a Clark con expresión socarrona. La pobre tenía ojeras de puro agotamiento, pero las sombras de su mirada aún resaltaban más sus ojos verdes. Sintió una punzada de remordimiento por haberse portado como un idiota la noche anterior. La había tomado por la típica boba de Fénix que hace prácticas de medicina para tener algo de lo que presumir en las fiestas. En cambio, a juzgar por la tensión que contraía sus rasgos delicados y por los begotes de sangre que llevaba en la rojiza melena, Clark no se había sentado a descansar desde que habían aterrizado. —¿Y bien? —prosiguió Bellamy, recordando la confesión que había hecho Wells la noche anterior junto a la hoguera y el empujón que le había dado Clark poco después. —¿Por qué tratas tan mal al pequeño canciller? Clark lo miró con una mezcla de incredulidad e indignación. Por un momento, Bellamy temió que le atizara.
pero ella al final se limitó a negar con la cabeza. No es asunto tuyo. ¿Es tu novio? Insistió él. No, repuso Clark, lacónica, pero enseguida esbozó una sonrisa inquisitiva. ¿Y a ti qué te importa? Solo intento hacer un censo, respondió Bellamy. En concreto, de las chicas guapas sin compromiso que hay en la tierra. Clark puso los ojos en blanco. Luego se volvió a mirar a Octavia y todo rastro de risa abandonó su semblante. ¿Qué pasa? Bellamy siguió la mirada de Clark. Nada, se apresuró a decir ella. Es que me gustaría tener algún antiséptico para desinfectarle este corte de la cara, y hay heridos que necesitan antibióticos. ¿Entonces no tenemos ningún medicamento? Preguntó el chico, frunciendo el ceño con preocupación. Clark lo miró, sobresaltada por haber hablado más de la cuenta. Creo que los botiquines salieron volando cuando nos estrellamos, pero todo irá bien, añadió rápidamente, aunque ni ella se creía la mentira que acababa de soltar, a juzgar por su expresión. Al menos durante un tiempo, el cuerpo humano posee una sorprendente capacidad de recuperación. Clark se interrumpió cuando sus ojos se posaron en las manchas de sangre del uniforme robado. Bellamy hizo una mueca y miró al suelo, pensando si Clark temería por la vida del canciller. Esperaba que hubiera sobrevivido. Ya pesaban bastantes crímenes sobre su conciencia. Aunque bien pensado, daba igual que sobreviviese o no. En la siguiente expedición llegaría alguien con el encargo de ejecutar a Bellamy en el acto. Por mucho que el disparo hubiera sido accidental, en cuanto Octavia pudiera moverse, se marcharían de allí. Caminarían unos cuantos días para alejarse del grupo y buscarían un lugar donde instalarse. Bellamy se había pasado meses y meses empollándose las guías de supervivencia que había encontrado en la cubierta B y pensaba sacarles partido. Estaba listo para afrontar lo que les deparase en aquellos bosques. No podía ser peor que la llegada de otra nave. ¿Tardará mucho en poder caminar? Clark volvió a mirar a Bellamy. Ha sufrido un esguince, así que tardará unos días en volver a andar, creo yo, y un par de semanas en estar recuperada del todo. ¿O puede que menos? Clark le dio la cabeza y esbozó una pequeña sonrisa que, por un momento, hizo olvidar a Bellamy que estaba atrapado en un planeta potencialmente tóxico con 99 delincuentes juveniles. ¿Qué prisa tienes? Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a Clark y ella se marchó. Bellamy inspiró hondo. Sorprendido, descubrió que aquel simple gesto le aclaraba las ideas y lo hacía sentir despierto y alerta. Tal vez el aire fuera tóxico, y sin embargo cada vez que lo inhalaba sentía algo raro pero fascinante, como cuando una chica misteriosa pasa junto a ti sin mirarte a los ojos, aunque tan cerca que puedes oler su perfume. Dio unos pasos hacia los árboles, pese a que tenía ganas de verlos de cerca, no le apetecía alejarse demasiado de Octavia. No reconocía ninguna de aquellas especies, pero también es verdad que el único libro sobre botánica terrestre que había podido encontrar versaba sobre plantas africanas, y Wells había dicho algo de que estaban en la costa oeste, de lo que en su día fueron los Estados Unidos. Una ramilla se partió a su lado. Bellamy se dio media vuelta y vio a una chica de rostro anguloso y pelo encrespado. ¿Buscas algo? Wells dice que todos los que no estén heridos tienen que recoger leña. A Bellamy se le encogió el estómago de rabia, y le respondió la chica con una sonrisa antipática. No creo que Wells esté en posición de dar órdenes, así que si te parece bien, yo me ocuparé de mí mismo, ¿vale? Ella cambió de postura, incómoda, antes de echar una mirada nerviosa por encima del hombro. —Largo —le dijo Bellamy, haciéndole gestos de que se marchara. Satisfecho, la vio alejarse a toda prisa. Bellamy estiró el cuello para otear el cielo. No se veía nada salvo un inmenso vacío en todas direcciones. Daba igual dónde estuvieran. Cualquier punto de aquel planeta sería infinitamente mejor que el mundo que habían dejado atrás. Por primera vez en su vida, era libre. Capítulo 8. Glass. Glass pasó el resto de la noche en el sofá de Luke, dando gracias de que Camille no hubiera preguntado por qué se negaba a dormir en la vieja habitación de Carter. Habían considerado que sería mejor que Glass se escondiese en el piso de Luke hasta el cambio de turno de las 600, momento en el que habría menos guardias patrullando. Se pasó toda la noche dando vueltas en el sofá. Cada vez que se movía, la pulsera se le clavaba en la piel, un molesto recordatorio de que por mucho peligro que corriera ella, Wells estaba a cientos de kilómetros de distancia, luchando por sobrevivir en un planeta que llevaba siglos sin albergar vida. Él siempre había soñado con ver la Tierra, pero no así. No si el aire podía ser tóxico, no después de presenciar cómo disparaban a su padre. Mientras yacía mirando el techo,
Glass no podía evitar prestar atención a los sonidos que transportaba la oscuridad. El leve murmullo precedente del cuarto de Luke le encogía el corazón. El silencio era aún peor. Justo cuando las luces circadianas empezaban a filtrarse por las rendijas de la puerta principal, la del dormitorio de Luke se abrió, y Camille y él salieron sin hacer ruido. Ellos tampoco habían pegado ojo, saltaba a la vista. Luke iba vestido con ropa de civil, pero Camille solo llevaba una de las viejas camisetas del chico, cuya orilla apenas le cubría el final de los delgados muslos. Glass se sonrojó y desvió la mirada. «Buenos días». La formalidad del saludo entristeció a Glass. La última vez que le había oído decir esas palabras, estaban juntos en la cama y se las había susurrado al oído. «Buenos días», respondió por fin, arrancando el recuerdo de su pensamiento. «Hay que quitarte esa pulsera». Luke señaló con un gesto la muñeca de Glass. Ella asintió, se levantó del sofá y luego cambió de postura para cargar el peso del cuerpo sobre la otra pierna, incómoda, mientras Camille los miraba a uno y a otra alternativamente. Por fin, se cruzó de brazos y volvió hacia Luke. «¿Estás seguro de que esto es una buena idea? ¿Y si te descubren?» Luke puso mala cara. «Ya hemos hablado de eso». Lo dijo con voz queda, pero Glass distinguió una sombra de frustración en su voz. «Si no la ayudamos, la matarán, es lo correcto». «Lo correcto», pensó Glass. Eso era lo único que ahora significaba para él, un peso que no quería en su conciencia. «Mejor ella que tú», replicó Camille con voz temblorosa. Luke se inclinó y le dio un beso en la coronilla. «Todo irá bien. La llevaré a Phoenix y luego volveré directamente a casa». Camille suspiró y le tiró a Glass una camisa y unos pantalones. «Toma», dijo. «Ya sé que las chicas de Phoenix sois más estilosas, pero así pasarás desapercibida. Nadie te va a tomar por un miembro del personal de limpieza con ese pelo». Apretó el brazo de Luke y regresó al dormitorio. Glass y él se quedaron solos. Ella permaneció donde estaba, sosteniendo la ropa con incomodidad, y por un momento se miraron a los ojos. La última vez que se habían visto, a Glass no le daba ningún corte cambiarse delante de él. «¿Quieres que...?» Se interrumpió y señaló con un gesto la habitación de Carter. «Oh», dijo Luke, ruborizándose una pizca. «No, yo... vuelvo enseguida». Se metió en su cuarto. Glass se vistió a toda prisa mientras intentaba ignorar los susurros procedentes del otro lado de la puerta, que se le clavaban como aguijones. Cuando Luke regresó, Glass llevaba unos pantalones grises, tan anchos que apenas se le ceñían a las caderas, y una vasta camiseta azul muy desagradable al tacto. Él la estudió, no muy convencido. «Hay algo que falla», observó. «No pareces una prisionera, pero tampoco una gualdenita». Cohibida, Glass se atusó las costuras de los arrugados pantalones, preguntándose si Luke prefería a las chicas que se sentían cómodas con ese tipo de ropa. «No es eso», dijo él. «Es el pelo. Las chicas no lo llevan tan largo aquí». «¿Por qué?», preguntó Glass al darse cuenta, con una punzada de remordimiento, de que nunca se había fijado. Luke se había dado la vuelta para buscar algo en un pequeño cubo de almacenaje que pendía de la pared, seguramente porque requieren más cuidados. En Walden el agua está más restringida que en Phoenix. Se giró con expresión triunfante y le mostró una vieja gorra. Glass esbozó una sombra de sonrisa. «Gracias». Rozando los dedos de Luke, cogió la gorra que le tendía y se la caló. «Creo que aún no das el pego», señaló él, mirándola con el ceño fruncido. Se acercó a Glass y le quitó la gorra con una mano, mientras con la otra le enrollaba cuidadosamente el pelo en lo alto de la cabeza. «Ya está», dijo satisfecho mientras le cubría con la gorra el improvisado moño. El silencio se extendió entre los dos. Despacio, Luke levantó una mano y le recogió detrás de la oreja unos cuantos mechones sueltos. Mirándola a los ojos sin parpadear, dejó que sus dedos resbalaran hasta el cuello de Glass. «¿Listos?», preguntó ella, apartándose a un lado y rompiendo así el hechizo. «Sí, vamos». Luke retrocedió un paso con aire tenso y le acompañó al pasillo. En Walden no había tantas luces circadianas como en Phoenix, así que, aunque en teoría había amanecido, los corredores seguían sumidos en penumbra. Glass no sabía a dónde la llevaba Luke, y cerró los puños para no cogerle la mano. Por fin, el chico se detuvo ante el débil contorno de una puerta, se metió la mano en el bolsillo, sacó algo que Glass no pudo ver y lo acercó al escáner. La puerta emitió una señal y se abrió. A Glass se le cayó el alma a los pies al comprender que, dondequiera que Luke la llevase, dejaría un rastro de contraseñas y códigos de acceso. No quería ni pensar lo que sería de él cuando el consejo averiguase que había ayudado a una fugitiva. Por desgracia, no había otra opción. Después de despedirse de su madre una última vez, Glass esperaría a que los guardias la encontrasen. No intentaría volver a ver a Luke.
No podía pedirle que arriesgase la vida, no después de lo que Glass le había hecho. Una débil luz parpadeó una pizca antes de proyectarse turbia y amarillenta sobre una maquinaria que Glass no reconoció. ¿Dónde estamos? Preguntó y su voz resonó con un eco extraño. En uno de los antiguos talleres. Aquí era donde reparaban las máquinas fabricadas en la Tierra antes de que lo reemplazasen todo. Aquí hice parte de mis prácticas. Glass se disponía a preguntar por qué hacían prácticas allí los guardias, pero se guardó las interrogantes para sí. Siempre olvidaba que Luke ya estudiaba para mecánico antes de que lo reclutasen para el cuerpo de ingenieros. Él casi nunca hablaba de aquella parte de su vida. Ahora, volviendo la vista atrás, Glass se avergonzó de no haber insistido más en conocer el mundo de Luke. No le extrañaba que hubiese buscado consuelo en Camille. Luke se detuvo junto a una enorme máquina y, frunciendo el ceño para concentrarse, pulsó una serie de botones. ¿Qué es eso? Preguntó Glass cuando la máquina emitió un zumbido amenazador. Un cortador láser, repuso Luke sin alzar la vista. Glass se llevó la muñeca al pecho con gesto protector. Ni hablar. Él la miró con una expresión entre socarrona e impaciente. No discutas, cuanto antes te quitemos esa cosa, más probabilidades habrá de que no te encuentren. ¿Y no podemos buscar un modo de forzar la pulsera sin cortarla? Luke negó con la cabeza. Hay que cortarla. Al ver que Glass no se movía, tendió la mano con un suspiro. Ven aquí, Glass, dijo, acompañando las palabras con un gesto. Los pies de ella se negaban a moverse. Aunque se había pasado los últimos 6 meses imaginando que Luke le suplicaba eso mismo, jamás se le había pasado por la cabeza que la escena incluiría una máquina asesina. Luke enarcó una ceja. ¿Glass? Asustada avanzó un paso. En realidad, no tenía nada que perder. Siempre sería mejor que Luke le cortara la muñeca a que le pusieran una inyección letal en la vena. Luke dio unos golpecitos en la superficie plana que había en el centro de la máquina. Pon la mano aquí. Pulsó un interruptor y el cacharro empezó a vibrar. Glass tembló cuando su piel rozó el frío metal. Todo irá bien, le aseguró Luke. Te lo prometo, tú no te muevas. Glass asintió, demasiado asustada para responder. El zumbido siguió sonando, acompañado poco después de un agudo gemido. Luke hizo unos cuantos ajustes más y luego se colocó junto a Glass. ¿Lista? Ella tragó saliva, nerviosa. Sí. Luke sujetó el brazo de Glass con la mano izquierda y con la derecha procedió a mover una palanca hacia ella. Horrorizada, Glass atisbó un fino haz de luz roja que se proyectaba hacia su mano con una energía peligrosa. Se echó a temblar, pero él le aferró el brazo con más fuerza. Todo va bien, murmuró. No te muevas. La luz se acercaba. Glass notaba el calor en la piel. Con el entrecejo arrugado de la concentración, Luke clavó los ojos en la muñeca de Glass mientras el láser avanzaba implacable hacia ella. Cerró los ojos y se preparó para notar un dolor insoportable. El horrible grito de sus nervios al ser seccionados. Perfecto. La voz de Luke se abrió paso entre todo aquel terror. Al bajar la vista, Glass descubrió que el brazalete yacía cortado en dos junto a su muñeca desnuda. Lanzó un suspiro entrecortado. Gracias. De nada. Luke sonrió sin soltarle el brazo. Ninguno de los dos habló mientras salían del taller y salvaban escaleras y recodos en dirección al puente estelar. ¿Qué pasa? Susurró él mientras doblaban una esquina para ascender un nuevo tramo de escaleras, más angosto y oscuro que ninguno de los que había en Fénix. Nada. En el pasado, Luke se habría acercado, le habría cogido la barbilla con la mano y le habría mirado a los ojos, hasta que ella hubiera soltado una risita. Mientes fatal, Rapunzel, le habría dicho, refiriéndose al cuento de hadas sobre la niña cuyo pelo crecía un palmo cada vez que soltaba una trola. Aquella vez, sin embargo, la mentira de Glass se esfumó en el aire. ¿Y qué? ¿Cómo te han ido las cosas? Preguntó ella por fin, cuando no pudo seguir soportando el peso del silencio. Luke la miró por encima del hombro y enarcó una ceja. Bueno, ya sabes, el amor de mi vida me dejó, y a mi mejor amigo lo ejecutaron por una infracción de mierda, pero aparte de eso, bastante bien. Glass se encogió cuando las palabras le golpearon el pecho. Luke jamás le había hablado con tanta amargura. Suerte que tenía, Camille. Ella asintió, pero al mirar de reojo aquel perfil que también conocía, fragmentos de rabia, agudos y peligrosos, se arremolinaron en su mente. ¿Por qué pensaba él que la habían confinado? ¿Por qué no mostraba sorpresa o curiosidad? ¿Acaso la había considerado siempre una persona horrible, capaz de cometer crímenes tan espantosos? Luke se separó en seco y Glass tropezó con él. Lo siento, musitó mientras intentaba recuperar el equilibrio. ¿Tu madre sabe lo que ha pasado?
le preguntó Luke, volviéndose a mirarla. No, repuso Glass. O sea, sabe que me confinaron, pero seguro que no se ha enterado de lo de la misión en la Tierra. El canciller había dejado muy claro que se trataba de una operación de máximo secreto. Los padres de los participantes no serían informados hasta que se tuviera la certeza de que sus hijos habían sobrevivido al viaje, o hasta que el consejo supiera que jamás volverían. Tiene suerte de poder verla. Glass no respondió. Sabía que Luke estaba pensando en su propia madre, que había muerto cuando el chico tenía 17 años, motivo por el cual había acabado viviendo con su vecino Carter de 18. Sí, dijo Glass con voz temblorosa. Tenía muchas ganas de ver a su madre, pero, aun sin el brazalete, los guardias no tardarían en encontrarla. ¿Qué era más importante, despedirse o ahorrarle a su madre el dolor de ver cómo se llevaban a su hija para ejecutarla? Deberíamos continuar. Cruzaron el puente en silencio. Glass no podía dejar de mirar las estrellas. No se habían dado cuenta de lo mucho que amaban las vistas desde el puente hasta que la encerraron en una celda minúscula y sin ventanas. Echó un vistazo a Luke, sin saber si sentirse aliviada o herida porque no la mirara siquiera. Deberías volver, le dijo Glass cuando llegaron al puesto de control de Fénix, que, tal como Luke le había prometido, estaba vacío. No me pasará nada. Luke apretó los dientes y sonrió con amargura. Eres una fugitiva y aún no me consideras digno de conocer a tu madre. No lo he dicho por eso, protestó ella, pensando en el rastro que Luke ya había dejado detrás de sí. Corres peligro en ayudarme. No puedo permitir que arriesgues la vida, ya has hecho demasiado. Él cogió aire como para decir algo, pero luego cambió de idea. Vale. Glass forzó algo parecido a una sonrisa, haciendo esfuerzos por no llorar. Gracias por todo. La expresión de Luke se suavizó una pizca. Buena suerte, Glass. Se inclinó hacia ella y Glass, por costumbre, levantó la cabeza para ofrecerle los labios, pero entonces Luke retrocedió un paso y despegó los ojos de ella con un esfuerzo casi físico. Sin decir nada más, se dio media vuelta y se alejó en silencio por donde habían venido. Con los labios entumecidos por la ausencia de aquel beso de despedida que nunca volverían a compartir, Glass lo miró marchar. Cuando llegó a la puerta de su casa, levantó la mano y llamó con suavidad. La puerta se abrió y su madre Sonja se asomó. Una sinfonía de emociones asomó a su rostro al instante. Sorpresa, alegría, confusión y miedo. ¿Glass? Jadeó mientras tendía las manos hacia su hija, como si no acabara de creerse que de verdad estuviera allí. Ella se hundió agradecida en el abrazo de su madre, aspirando el aroma de su perfume. Pensaba que nunca volvería a verte. Estrechó a Glass una vez más antes de arrastrarla al interior y cerrar la puerta. Sonja retrocedió un paso y se quedó mirando a su hija. No he dejado de contar los días. Ahora hablaba en susurros. Cumples 18 dentro de 3 semanas. Glass tomó la húmeda mano de su madre y la acompañó al sofá. Iban a enviarnos a la Tierra, le explicó. A 100 chicos y chicas. Inspiró profundamente. En teoría, yo era una de ellos. ¿A la Tierra? Repitió Sonja despacio, como si mantuviera la palabra a distancia para verla mejor. Oh, Dios mío. Hubo un altercado durante el despegue. El canciller perdió el hilo de las ideas al recordar la escena de la plataforma de despegue. Rezó en silencio, rogando que Wells estuviera a salvo allá en la Tierra, que Clark lo apoyara y no tuviera que pasar el duelo a solas. Escapé aprovechando la confusión, prosiguió Glass. Los detalles no importaban en aquel momento. Solo he venido a decirte que te quiero. La madre abrió unos ojos como platos. Ya veo, fue así como dispararon al canciller. Oh, Glass, susurró abrazando a su hija. Unos pasos resonaron en el pasillo y Glass dio un respingo. Miró la puerta angustiada antes de volverse hacia su madre. No me puedo quedar, dijo temblando antes de ponerse en pie. Espera. Sonja se levantó de un salto y cogió a su hija por el brazo para obligarla a sentarse otra vez. Le apretó la muñeca con fuerza. El canciller sobrevive conectado a una máquina y el vicecanciller Rhodes ha tomado el mando. No deberías marcharte aún. Guardó silencio un instante. Rhodes tiene un criterio distinto de lo que significa gobernar. Es posible que te perdone. Podemos convencerlo. Sonja se levantó y esbozó una sonrisa que a duras penas iluminó sus ojos vidriosos. Espera aquí. ¿Te tienes que ir? Preguntó Glass con un hilo de voz. No soportaba la idea de volver a despedirse. No si cada adiós que pronunciaba podía ser definitivo. La madre se inclinó para besar a su hija en la frente. No tardaré.
Glass observó cómo su madre se aplicaba carmín a toda prisa y salía al pasillo, aún desierto. Luego dobló las rodillas y se las abrazó con fuerza, como si quisiera evitar que se desbordase todo lo que llevaba dentro. Glass no estaba segura de cuánto tiempo había dormido, pero allí, acurrucada en los cojines que aún recordaban la forma de su cuerpo, casi le parecía posible que los últimos 6 meses hubieran sido una pesadilla, que no la hubieran encarcelado en una celda vacía, salvo por 2 catres de metal, una antipática compañera Arcadia y los fantasmas de sollozos que seguían flotando mucho después de que las lágrimas se hubiesen secado. Cuando abrió los ojos, su madre estaba sentada en el sofá, acariciando la enmarañada melena de Glass. Todo está arreglado, dijo con suavidad. Te han indultado. Glass se dio la vuelta para mirar a su madre a los ojos. ¿Cómo? Preguntó. La sorpresa la arrancó del sueño e hizo esfuerzos por ahuyentar las imágenes de Luke que llevaba impresas en la retina. ¿Por qué? La gente está inquieta, le explicó su madre. Ninguno de los jóvenes condenados ha sobrevivido al segundo juicio este último año, de modo que, hoy por hoy, el sistema judicial está en entredicho. Tú serás la excepción, la prueba viviente de que el sistema funciona como debería, de que aquellos que deben construir la sociedad de futuro aún tienen la oportunidad de reinsertarse. Me ha costado un poco convencerlo, pero al final el vicecanciller Rhodes ha compartido mi punto de vista, concluyó la madre de Glass mientras se apoltronaba en el sofá, exhausta pero aliviada. Mamá, no puedo. No sé. Gracias. Glass no sabía qué más decir. Sonrió, se incorporó para sentarse y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. ¿Era libre? Ni siquiera podía asimilar el significado de la palabra. No tienes que darme las gracias, cielo. Haría cualquier cosa por ti. Sonja le recogió un mechón de cabello detrás de la oreja y sonrió. Solo recuerda que no debes hablarle a nadie de la misión a la Tierra. Lo digo en serio. Pero, ¿qué ha sido de los demás? ¿Wells está bien? ¿Puedes averiguarlo? Sonja negó con la cabeza. Por lo que a ti te concierne, no hay misión que valga. Lo que importa es que estás a salvo. Te han concedido una segunda oportunidad, murmuró la madre de Glass. Prométeme que no harás ninguna tontería. Lo prometo, dijo Glass por fin, sacudiendo la cabeza con gesto de incredulidad. Lo prometo. Capítulo 9. Clark. Cruzó la entrada de la tienda que habían convertido en hospital de campaña y salió al claro. Aún sin ventanas, había notado que se acercaba el amanecer. El cielo era una explosión de color y el aire seco despertaba en su cerebro sentidos que ni siquiera sabía que existían. Deseó con toda el alma haber podido compartir la experiencia con las 2 personas que le habían inspirado el anhelo de conocer la tierra, pero nunca tendría ocasión. Sus padres habían muerto. Buenos días. Clark se crispó. Le parecía inconcebible que, hacia solo unos meses, considerara la voz de Wells el sonido más glorioso de todo el universo. Él tenía la culpa de que sus padres hubieran muerto, de que sus cuerpos flotaran sin vida por el espacio infinito, cada vez más lejos de todo cuanto habían conocido y amado. En un momento de debilidad, ella le había confiado un secreto que jamás debería haber compartido, y aunque Wells había jurado que no se lo diría a nadie, no había esperado ni 24 horas para chivarse a su padre. Tan ansioso por ser el hijo perfecto, el niño dorado de Fénix, que había traicionado a la chica a la que decía amar. Se volvió a mirarlo. Habría podido atizarle allí mismo, pero evitaría cualquier confrontación si eso significaba acercarse a él. Cuando echó a andar sin mirarlo, Wells la cogió del brazo. Espera un momento. Solo quería... Clark se dio media vuelta y retiró la mano. No me toques, le dijo con rabia. Wells dio un paso atrás y abrió unos ojos como platos. Lo siento, dijo. Su voz era firme, pero Clark advirtió el dolor en su rostro. Siempre se le había dado bien interpretar las emociones del chico. Wells no sabía mentir, por eso estaba segura de que, cuando prometió guardar el secreto, había sido sincero. Pero algo le hizo cambiar de idea, y los padres de Clark habían sido los perjudicados. Wells no se movió. Solo quería asegurarme de que te las arreglaras bien. Se disculpó con voz queda. Hoy acabaremos de inspeccionar los restos del accidente. ¿Necesitas algo especial para tus pacientes? Sí, un quirófano estéril, vías, un escáner de cuerpo entero, médicos de verdad. Estás haciendo un trabajo fantástico. Lo estaría haciendo aún mejor si hubiera pasado los últimos 6 meses haciendo prácticas en el hospital en vez de confinada en una celda. Aquella vez, Wells estaba preparando para el chasco y la escuchó impertérrito. El cielo, cada vez más luminoso,
Bañaba el claro de una luz casi dorada que encendía el paisaje como si la noche lo hubiera pulido. La hierba se diría más verde, y las minúsculas gotas de agua que salpicaban las hojas desprendían un precioso fulgor. Flores violáceas se desplegaban en el que antes parecía un matorral cualquiera. Los pétalos ovalados se alargaban hacia el sol, y se mecían al aire como si bailaran al son de una música que sólo ellos podían oír. Wells le leyó la mente. Si no te hubieran confinado, no estarías aquí. Repuso con suavidad. Ella giró la cabeza de golpe para encararse con él. ¿Y debería agradecértelo? He visto varios colonos morir delante de mí, poco más que niños que no querían venir, pero tuvieron que hacerlo porque algún mierda como tú los delató solo por darse importancia. No quería decir eso, suspiró Wells, mirándola a los ojos. Lo siento muchísimo, Clark. No puedo expresar cuánto lo siento, pero no lo hice para darme importancia. Hizo ademán de avanzar hacia ella, pero se lo pensó mejor y recuperó la postura anterior. Lo estabas pasando muy mal y quería ayudarte. No soportaba verte así, solo quería que dejaras de sufrir. Wells hablaba con tanta ternura que a Clark se le cayó el alma a los pies. Mataron a mis padres, replicó ella en voz baja. A menudo imaginaba la escena, su madre a punto de recibir el pinchazo de la aguja, sus órganos desconectándose uno a uno hasta ese horrible instante en que solo el cerebro sigue funcionando. ¿Les habrían ofrecido la última comida de rigor? A Clark se le encogía el corazón al imaginar el cuerpo sin vida de su padre en la escotilla de liberación, los dedos manchados de rojo por las bayas que habría saboreado a solas. Un dolor como ese nunca se supera. Se clavaron la mirada unos instantes y el silencio adquirió peso y entidad. Por fin, Wells rompió el contacto visual y volvió la cabeza hacia los árboles que se erguían sobre ellos. De repente, el aire transportó unos sonidos vagamente musicales, procedentes de las copas. ¿Lo oyes? Susurró Wells sin mirarla. El canto era obsesivo y alegre al mismo tiempo. Las primeras notas de una elegía por las estrellas que se apagan, y justo cuando Clark habría jurado que aquel milagro agridulce iba a romperle el corazón, la melodía aumentó de intensidad para anunciar el despuntar del alba. Pájaros, pájaros de verdad. No los veía, pero sabía que estaban allí. Se preguntó si los primeros colonos habrían oído el canto de los pájaros cuando se disponían a emprender el último viaje. ¿Les dedicaron las aves una canción de despedida? O quizá, a esas alturas, unieron sus voces más bien para entonar un requiem por la tierra agonizante. Es increíble, exclamó Wells, y se volvió a mirarla con una sonrisa que ella reconoció de otro tiempo. Clark se estremeció. Tenía la sensación de estar viendo un fantasma, el espectro del chico al que había entregado su corazón como una tonta. A Clark se le escapó una sonrisa cuando vio que Wells desplazaba el peso de una pierna a otra, plantado a la puerta de su casa. Nunca le había gustado besarla en público, pero la cosa había empeorado desde que había empezado a entrenarse para oficial. La idea de enrollarse con su novia mientras iba de uniforme parecía incomodarle, y era una pena porque Clark, cuando lo veía tan elegante, se lo habría comido a besos. Nos vemos mañana. Se dio media vuelta para presionar el escáner con el pulgar. Espera, dijo Wells, que miró por encima del hombro antes de cogerle el brazo. Clark suspiró. Wells. Empezó a decir a la vez que intentaba apretarle la mano. Tengo que irme. Él sonrió y la sujetó con más fuerza. ¿Tus padres están en casa? Sí. Clark señaló la puerta con la cabeza. Llego tarde a cenar. Él la miró esperanzado. Prefería 1000 veces cenar con la familia de Clark que sentarse a comer en silencio con su padre, pero ella no podía invitarlo. Esta noche no. Wells ladeó la cabeza. Prometo no poner cara de asco, por más porquerías que le añada tu padre a la pasta de proteínas. He practicado. Esbozó una cómica sonrisa y asintió con convicción. Caray, está delicioso. Clark apretó los labios un momento antes de responder. Es que tengo que hablar con ellos en privado. Wells dejó de hacer el payaso. ¿Qué pasa? Soltó el brazo de Clark y le cogió la mejilla. ¿Va todo bien? Claro. Ella dio un paso a un lado y giró la cara para que sus ojos no delataran el malestar que ocultaba aquella mentira. Tenía que interrogar a sus padres sobre sus experimentos y no podía postergarlo más. Muy bien, pues... dijo Wells despacio. ¿Nos vemos mañana? En vez de darle un beso en la mejilla, Wells sorprendió a Clark rodeándole la cintura con los brazos y atrayéndola hacia sí. La besó en los labios y por un instante ella se olvidó de todo salvo del calor de aquel cuerpo. En cuanto cerró la puerta, el hormigueo del miedo reemplazó el estremecimiento que le había provocado el abrazo de Wells. Los padres de Clark estaban sentados en el sofá. Se volvieron a mirarla.
Clark. Su madre se levantó sonriendo. ¿Era Wells el que estaba contigo? ¿No quiere quedarse a No, replicó ella con más brusquedad de la que pretendía. ¿Puedes volverte a sentar? Tengo que hablar con vosotros. Cruzó la habitación y se acomodó en una silla de cara a sus padres. Se había echado a temblar, presa de dos violentos sentimientos que pugnaban por el control de su cuerpo, una furia incontenible y una injustificada esperanza. Quería que sus padres reconocieran la culpa para sentir que su rabia estaba justificada, pero también rezaba para que tuvieran una buena excusa. He averiguado la contraseña. Se limitó a decir: he entrado en el laboratorio. Su madre abrió unos ojos como platos y se dejó caer contra el respaldo del sofá. Luego inspiró profundamente y por un momento Clark creyó que le iba a dar una explicación y que sus palabras lo devolverían todo a su lugar. En cambio susurró la frase que Clark más temía. Lo siento. El padre tomó la mano de su esposa sin apartar los ojos de Clark. Lamento que hayas tenido que ver eso. Se disculpó con voz queda. Sé que es impresionante, pero no sufren. Nos aseguramos de que sea así. ¿Cómo habéis podido? La pregunta sonó inconsciente, incapaz de soportar el peso de la acusación, pero Clark no sabía qué otra cosa decir. Están experimentando con personas, con niños. Al decirlo en voz alta, se le revolvieron las tripas. Notó un regusto a bilis en la garganta. Su madre cerró los ojos. No tuvimos elección, dijo con un hilo de voz. Llevamos años intentando medir los niveles de radiación mediante otros sistemas. Ya lo sabes, cuando informamos al vicecanciller de que no era posible obtener pruebas concluyentes sin investigar con seres humanos, pensamos que comprendería que habíamos llegado a un callejón sin salida, pero insistió en que... Se le rompió la voz. No hizo falta que terminara la frase. No tuvimos elección, repitió en tono desesperado. Siempre hay elección, objetó Clark temblando. Podrían haber dicho que no. Yo me habría dejado matar antes de que accediera a algo así, pero es que nos amenazó con matarnos. El padre de Clark hablaba con una calma insufrible. ¿Y entonces por qué demonios lo están haciendo? Preguntó Clark a voz en grito. Amenazó con matarte a ti. El canto de los pájaros se fue apagando, dejando tras de sí un silencio distinto, como si la música, al sumirse en la quietud, hubiera impregnado el aire de melodía. —¡Guau! —dijo Wells impresionado. Ha sido alucinante. Seguía mirando los árboles, pero tendió el brazo hacia Clark, como si lo extendiera a través del tiempo para tomar la mano de la chica que un día lo amó. La magia se había roto. Clark se irguió y sin pronunciar palabra volvió a entrar en el hospital de campaña. Reinaba la oscuridad en el interior de la tienda. Clark entró a trompicones, recordándose a sí misma que debía cambiarle el vendaje de la pierna a un chico y rehacer los chapuceros puntos de sutura que le había practicado a la chica del corte en el muslo. Había recuperado por fin un contenedor con vendas de verdad e hilo de sutura, pero no podría hacer mucho más hasta que encontrara el botiquín. Puesto que no había aparecido entre los restos, era muy probable que hubiera salido despedido durante el aterrizaje y se hubiera destruido. Talia yacía en un camastro, seguía dormida y al parecer el nuevo apósito aguantaba bien. Clark ya se lo había cambiado 3 veces desde que se había topado con ella tras el aterrizaje. Su amiga tenía una herida muy fea en el costado que sangraba profusamente. Se le hizo un nudo en el estómago al recordar en qué circunstancias le había suturado el corte, y rezó para que su amiga no lo recordase. Talia se había desmayado del dolor, y desde entonces entraba y salía de la conciencia. Clark se arrodilló y le apartó un mechón de pelo húmedo en la frente. —Hola —dijo cuando los párpados de Talia aletearon—. ¿Cómo te encuentras? Abriendo los ojos, la herida se forzó a sonreír, un gesto que pareció agotar todas sus energías. —De maravilla —repuso, pero hizo una muesca de dolor al pronunciar las palabras. Antes mentías mucho mejor. Yo nunca miento. Su amiga estaba afónica, pero se las arregló para fingir indignación. Se lo dije al guardia que tengo un problema de cervicales y que necesitaba una almohada más. Y luego lo convenciste de que un poco de whisky del mercado negro te ayudaría a no cantar en sueños. Añadió Clark con una sonrisa. Sí, lástima que Liz no me siguiera la corriente. O que seas incapaz de afinarme aunque te vaya la vida en ello. Esa era la gracia, protestó Talia. El guardia nocturno habría accedido a cualquier cosa con tal de hacerme callar. Clark meneó la cabeza con una sonrisa.
Y luego dices que las chicas de Fénix están piradas. Señaló con un gesto la fina manta que cubría a su amiga. ¿Puedo? Talia asintió y Clark la retiró. Adoptando una expresión profesional, despegó el vendaje. La piel de alrededor de la herida estaba enrojecida e hinchada, y había pus en el espacio entre los puntos. La herida en sí misma no era el problema, aunque tenía mal aspecto. Un corte como ese no habría quitado el sueño a nadie en un centro médico. La auténtica amenaza era la infección. ¿Tan mal está? Preguntó Talia con voz queda. ¿Qué va? Está mucho mejor. Mintió Clark con naturalidad. Sin querer, se quedó mirando el camastro vacío en el que un chico aún agonizaba la noche anterior. Tú no tuviste la culpa, dijo Talia con suavidad. Ya lo sé, suspiró. Es que me gustaría que no hubiera estado solo. Y no fue así. Wells estaba con él. ¿Qué? Preguntó Clark confundida. Vino a verlo unas cuantas veces. Creo que la primera vez entró a buscarte, pero vio que el pobre estaba malherido y... ¿En serio? Insistió, sin fiarse de las impresiones de una persona que había pasado el día semi-inconsciente. Era él, te lo aseguro. Gritó otra voz. Clark se volvió a mirar y vio a Octavia sentada en el catre, con una sonrisa traviesa en el rostro. Nunca olvidaré el día que Wells Yaja se sentó en mi cama. Clark la miró con incredulidad. ¿Y tú de qué conoces a Wells? Hace unos años visitó con su padre el centro de cuidados. Las chicas se pasaron semanas hablando de ello. Es una supernova. El argot de Walden hizo sonreír a Clark mientras Octavia proseguía. Le pregunté si se acordaba de mí. Dijo que sí, pero es demasiado educado como para reconocer que no. La chica lanzó un suspiro teatral y se llevó la mano a la frente. ¡Qué desgracia la mía! He perdido mi única oportunidad de conocer el amor. ¿Y qué pasa conmigo? Un joven que Clark creía dormido miró a Octavia con cara de pena, y ella le sopló un beso. Clark negó con la cabeza y se giró otra vez hacia Talia. Luego devolvió la vista a la herida infectada. No tiene buen aspecto, ¿verdad? Preguntó su amiga en voz baja, arrastrando las palabras con fatiga. Podría ser peor. Tú también estás perdiendo la capacidad de mentir. ¿Qué pasa? ¿El amor te ha ablandado? Molesta, Clark soltó la manta de Talia. ¿Ahora deliras? Miró por encima del hombro y se alegró de ver a Octavia absorta en la conversación con el chico Arcadio. Ya sabes lo que me hizo. Se le revolvieron las tripas y tuvo que callar un momento. Lo que les hizo a mis padres. Claro que lo sé. Talia miró a Clark con una mezcla de tristeza y frustración. Pero también sé el riesgo que ha corrido viniendo aquí. Sonrió. Te quiere, Clark. Te quiere con la clase de amor que la mayoría de la gente se pasa la vida buscando. Clark suspiró. Pues espero, por tu bien, que tú nunca lo encuentres.